Mi novia dijo soy soltera hasta tener un anillo en mi dedo y se fue de viaje a París con su exnovio, pero le di una lección inolvidable. Me llamo Daniel. Trabajo como analista de sistemas para una empresa de logística y desde hace 3 años hago casi todo desde casa. Mi rutina era simple, incluso aburridamente ordenada: despertarme temprano, revisar correos, reuniones por videollamada, almorzar frente a la computadora y seguir hasta la tarde. Nunca me quejé demasiado de eso porque me daba estabilidad, y durante mucho tiempo pensé que la estabilidad era suficiente para construir una buena vida. Llevaba poco más de 2 años con mi novia, Valeria. Los últimos 7 meses habíamos estado viviendo juntos en un apartamento pequeño pero bien ubicado, no muy lejos del centro. Lo rentábamos entre los dos. Yo cubría la mayor parte porque mi salario era más fijo. Ella aportaba lo que podía con su tienda online de artículos decorativos hechos a mano. Vendía tazas pintadas, agendas personalizadas, velas aromáticas y detalles de ese estilo. No era un negocio enorme, pero le alcanzaba para sus gastos y para sentirse independiente. Al principio nuestra convivencia funcionó mejor de lo que ambos esperábamos. Teníamos horarios distintos, manías distintas, incluso formas opuestas de manejar el dinero, pero de alguna manera nos adaptamos. Yo era el que pensaba siempre a largo plazo: ahorrar, organizar, evitar compras impulsivas, planear. Valeria, en cambio, era de vivir mucho más en el presente. Si veía algo que le emocionaba, quería hacerlo de inmediato. Más de una vez discutimos por eso, aunque nunca fueron peleas graves. Con el tiempo habíamos establecido una especie de costumbre anual: en vacaciones nos escapábamos una semana a alguna playa dentro del país. Nada lujoso, nada de hoteles 5 estrellas, solo un lugar tranquilo donde descansar, comer mariscos, caminar por la arena y olvidarnos del trabajo. Siempre buscábamos promociones y ajustábamos el presupuesto para no desbalancearnos. Yo pensaba que esos viajes nos hacían bien porque eran sencillos, previsibles y sin estrés. Supongo que ahí estuvo mi primer error: creer que lo previsible también la hacía feliz a ella. Todo cambió una tarde de jueves. Yo estaba terminando un informe y tenía los audífonos puestos cuando Valeria llegó del taller donde mandaba imprimir parte de sus productos. Entró, dejó las llaves sobre la mesa con un golpe seco y se quedó parada frente a mí. No se veía enojada exactamente, pero sí decidida. Me quité los audífonos. ¿Qué pasó?, pregunté. Necesito hablar contigo de algo. Giré la silla y la miré bien. Pensé que sería algo de dinero o del apartamento. Últimamente se había quejado de que el refrigerador hacía ruido y de que el casero tardaba demasiado en arreglar cualquier cosa. Claro, le dije. ¿Qué sucede? Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y respiró hondo. Este año no quiero hacer las mismas vacaciones de siempre. Parpadeé un par de veces. Bueno, eso tiene solución. Podemos ir a otro lado. Una cabaña, una ciudad colonial, no sé. Negó con la cabeza. No me refiero a eso. Ahí sentí que el ambiente cambiaba. Su tono no era el de alguien proponiendo un plan. Era el de alguien comunicando una decisión ya tomada. Entonces explícame, dije. Valeria sostuvo mi mirada durante 2 segundos completos antes de hablar. Quiero viajar, pero esta vez sin ti. No entendí. Literalmente pensé que había escuchado mal. ¿Sin mí? Sí. ¿Con quién? Hubo una pausa mínima. Demasiado mínima para parecer casual. Con Tomás. Ese nombre me golpeó en el estómago. Tomás. Su exnovio. No el típico ex del que uno oye hablar 1 o 2 veces y desaparece de la historia. Tomás había sido una relación importante para ella. Salieron casi 3 años. Incluso llegaron a vivir juntos un tiempo, según me contó al principio de nuestra relación. Habían terminado, en teoría, porque él nunca quería comprometerse y porque discutían por celos constantemente. Yo no sabía que seguían hablando. ¿Tomás te contactó?, pregunté. Hace unas semanas. ¿Y me lo dices recién ahora? Valeria se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, un gesto que siempre hacía cuando se sentía incómoda.
Porque primero quería estar segura. ¿Segura de qué? De querer ir. Me quedé mirándola sin saber si estaba más sorprendido o más molesto. O sea que lo pensaste, lo evaluaste, lo aceptaste, y recién ahora me lo informas. No quería que reaccionaras antes de tiempo. Solté una risa seca. Valeria, no me estás evitando reaccionar antes de tiempo. Me estás dejando sin margen para opinar. Ella suspiró como si yo ya estuviera siendo dramático. No es para tanto. Mi novia quiere irse de viaje con su ex y me dice que no es para tanto. Porque no tiene el significado que tú le estás poniendo. Me levanté de la silla. Ah, perfecto. Entonces explícame qué significado tiene. Valeria también se puso de pie, aunque mantuvo la voz sorprendentemente tranquila. Tomás está viviendo muy bien. Le está yendo excelente con su empresa. Va a hacer un viaje por Europa y me invitó unos días. Europa. Sentí que el problema acababa de crecer 3 tamaños. ¿Europa dónde? Italia, y después París. Me pasé una mano por la cara. No puedo creer que esto esté pasando. Siempre he querido conocer París, Daniel. Sí, conmigo, se suponía. Contigo nunca hay una hora. Todo es después, cuando ahorremos, cuando estemos más cómodos, cuando sea buen momento. Eso me irritó. Porque así funciona la vida real. No todos podemos sacar una tarjeta y largarnos a Francia como si nada. Tomás sí puede. Lo dijo sin maldad aparente, pero igual dolió. No era solo la comparación económica. Era la facilidad con la que había puesto a otro hombre en el lugar de quien sí podía cumplirle ese deseo. Entonces esto es por dinero, dije. No simplifiques. ¿Cómo quieres que no lo simplifique? Tu ex te ofrece un viaje romántico por Europa y tú dices que sí. No es romántico. La miré en silencio. Ella misma supo que la frase sonó ridícula. París. Italia. Un exnovio. Los dos solos. No hacía falta ser paranoico para entender cómo se veía eso. ¿Y de verdad esperabas que yo te dijera diviértete, mándame fotos? Pregunté. Valeria se cruzó de brazos. Esperaba que confiaras en mí. La confianza no es permiso para cualquier cosa. Ay, por favor, Daniel, no seas anticuado. Esa palabra me encendió. ¿Anticuado? ¿Poner límites ahora es ser anticuado? Tus límites son tus inseguridades. No. Mis límites son el mínimo respeto que espero de una relación. Nos quedamos en silencio unos segundos. Yo esperaba verla dudar, retroceder, decir que quizá había sido una mala idea. No pasó. Su expresión seguía firme. Eso me hizo entender que esta conversación no era una consulta. Era una notificación. ¿Ya aceptaste? Pregunté. Sí. ¿Sin preguntarme? No necesito pedir permiso para vivir experiencias. Cuando esas experiencias involucran a tu ex y destruyen la confianza de tu pareja, sí, por lo menos lo hablas antes. Valeria rodó los ojos con una mezcla de cansancio y fastidio. Sabía que ibas a hacer esto insoportable. Yo. Sí, tú. Convertir todo en una prueba de lealtad. Me acerqué un paso. ¿Por qué lo es? Su mandíbula se tensó. No voy a renunciar a una oportunidad así solo porque tú no sabes manejar tus celos. Negué lentamente. Esto no son celos. ¿Ah, no? No. Es darme cuenta de que para ti nuestra relación pesa menos que un viaje pagado. Por primera vez vaciló. Solo un segundo. Pero después endureció otra vez el gesto. No digas tonterías. Entonces no vayas. La frase salió seca, sin elevar la voz. Ella entrecerró los ojos. ¿Eso es un ultimátum? Llámalo como quieras. Increíble. Se dio media vuelta y caminó hacia la habitación. La seguí casi por reflejo. Valeria, no me ignores cuando estamos hablando. Ya entendí tu postura. Abrió el armario y sacó una maleta mediana. Me quedé inmóvil.
¿Qué haces? Necesito pensar lejos de aquí porque contigo no se puede hablar. ¿En serio vas a salir así? Sí. Empezó a meter ropa sin ningún cuidado. Vestidos, jeans, cosméticos, cargadores. Todo a velocidad absurda. Yo la observaba con una sensación muy extraña, como si la escena estuviera ocurriendo un poco fuera de mi cuerpo. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Pregunté. Sí, perfectamente. ¿No lo parece? Cerró la maleta de golpe. Entonces se giró y me miró con una dureza que nunca le había visto. ¿Sabes qué pasa, Daniel? Que llevo demasiado tiempo sintiendo que estoy esperando una vida que nunca empieza. Fruncí el ceño. ¿De qué estás hablando? De todo. De que siempre estás posponiendo. Pospones viajes, pospones planes, pospones hablar de futuro. Estamos construyendo un futuro. No, estamos sobreviviendo una rutina. La frase me cayó como una piedra. Eso no es justo. Tal vez no, pero es lo que siento. Traté de responder, pero siguió. 2 años y medio juntos, viviendo como matrimonio barato, pero sin avanzar a ninguna parte. ¿Quieres casarte? ¿Eso es? Valeria soltó una risa amarga. No quiero seguir sintiéndome como alguien provisional en tu vida. La miré desconcertado. Jamás me había dicho eso de forma tan directa. Habíamos hablado del futuro muchas veces, sí, pero nunca como una exigencia inmediata. Yo asumía que estábamos en proceso, que íbamos bien. Ahora entendía que para ella no. Esto no se arregla subiéndose a un avión con Tomás, dije. Tal vez no. Pero al menos me hace sentir que todavía puedo elegir cosas para mí. Tomó la maleta y caminó hacia la puerta del cuarto. Yo fui detrás. Si sales así, esto cambia. Se detuvo un segundo. No me miró. Quizá esto ya había cambiado hace tiempo y tú no quisiste verlo. Y siguió caminando. Cuando llegó a la entrada del apartamento, abrió la puerta, pero antes de salir dijo algo que me dejó helado. No voy a seguir comportándome como esposa de alguien que ni siquiera sabe si me quiere como esposa. La puerta se cerró. El sonido retumbó por todo el apartamento. Yo me quedé parado en medio de la sala, sin moverme. No sentí rabia al principio. Sentí una especie de vacío seco, como cuando todavía no asimilas que algo acaba de romperse. Miré la mesa, mi laptop encendida, la taza de café a medio terminar, las llaves que ella había dejado y luego olvidó llevarse. Todo seguía exactamente en su sitio. Solo que ya nada estaba en su sitio. Y fue en ese momento, mirando esa puerta cerrada, cuando entendí que la discusión no había sido realmente por un viaje. El viaje solo había destapado algo mucho más incómodo. Valeria ya estaba comparando la vida que tenía conmigo con la vida que creía poder tener con alguien más. Y esa clase de comparación casi nunca termina bien. Me quedé inmóvil varios minutos después de que Valeria salió. No sabría decir cuánto tiempo pasó exactamente. En algún momento la pantalla de mi computadora se apagó sola por inactividad y el apartamento quedó en un silencio tan pesado que podía escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina. Caminé hasta la ventana, la abrí y me apoyé en el marco intentando ordenar mis ideas, pero no había nada ordenable. Todo aparecía en fragmentos. Tomás, París, estoy esperando una vida que nunca empieza, no sé si me quieres como esposa. No era solo enojo. Era humillación. Y también una sensación muy desagradable de haber sido el último en enterarme de que mi propia relación estaba siendo evaluada como una opción insuficiente. Volví a la habitación. El armario seguía abierto. Había dejado la mitad de sus cosas, lo cual me produjo una molestia irracional. No porque me importaran sus blusas o sus cajas de maquillaje, sino porque esa imagen transmitía exactamente lo que yo sentía, se había ido sin irse del todo. Como alguien que deja una puerta entreabierta por si el otro termina aceptando sus condiciones. Me senté en la orilla de la cama y me quedé mirando al suelo. Intenté convencerme de que tenía que calmarme. No tomar decisiones impulsivas. No decir cosas que después no pudiera deshacer.
pero cuando uno se siente reemplazable, la lógica dura muy poco. Tomé el teléfono y revisé si me había escrito. Nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni siquiera el gesto mínimo de llegué bien. Eso terminó de encender algo dentro de mí. Abrí la conversación con ella y vi el último mensaje que me había enviado esa mañana, una foto de una taza mal pintada que una clienta había rechazado, acompañada de un qué coraje. Horas antes todavía éramos una pareja normal discutiendo trivialidades domésticas. Ahora parecía que alguien había arrancado la alfombra bajo mis pies. Bloqueé el celular y lo dejé sobre la cama. Pensé en llamar a algún amigo, pero descarté la idea. La mayoría me diría lo mismo: tranquilízate, no hagas tonterías, esperen a hablar. Y aunque probablemente sería el consejo correcto, no era lo que yo quería escuchar. Entonces pensé en Camila. Camila era la mejor amiga de Valeria desde la universidad. A diferencia de otras amigas suyas, Camila nunca fue particularmente amable conmigo, pero sí muy observadora. Tenía esa costumbre de notar tensiones antes de que nadie las verbalizara. Más de una vez, durante cenas o reuniones, me lanzó comentarios disfrazados de broma sobre lo aburridamente responsable que yo era y sobre lo desesperadamente inquieta que era Valeria. En aquel momento lo tomaba como simple sarcasmo. Ahora empecé a preguntarme si ella había visto venir esto mucho antes que yo. Abrí su contacto. Me quedé con el dedo sobre el botón de llamada. No tenía una razón completamente clara para marcarle. Solo una mezcla de impulso, orgullo herido y necesidad de hacer algo que me sacara de la posición del hombre que se queda esperando explicaciones. Llamé. Contestó al cuarto tono. ¿Daniel? Sí. Soy yo. ¿Pasó algo? Solté una risa sin humor. Valeria se fue. Hubo un silencio breve. No un silencio de sorpresa absoluta. Un silencio de confirmación. Eso me llamó la atención. ¿Se fue? Repitió. Sí. Se largó después de decirme que quiere viajar a Europa con Tomás. Escuché cómo exhalaba del otro lado. Mierda. ¿Lo sabías? Tardó un poco en responder. Sabía que Tomás volvió a escribirle. Apreté la mandíbula. ¿Y nadie pensó que yo merecía enterarme? Daniel, no sabía que esto iba a escalar así. ¿Pero sabías que hablaban? Sí. Cerré los ojos. Cada respuesta me hacía sentir más idiota. No solo mi novia estaba reconstruyendo un vínculo con el ex. Su mejor amiga también lo sabía. Seguramente más gente lo sabía. Menos yo. Perfecto, murmuré. Oye, espera, dijo Camila. No es tan simple. Claro que no es simple. Nada de esto lo es. Hubo otra pausa. Luego habló con una voz más baja. ¿Estás bien? Miré el apartamento vacío. La maleta abierta de Valeria. La puerta cerrada. La computadora apagada. No, respondí con sinceridad. Y no quiero quedarme aquí. ¿Qué vas a hacer? No lo había pensado hasta que ella hizo la pregunta. Pero en cuanto la formuló, la respuesta apareció sola. Irme. ¿A dónde? A cualquier lado donde no tenga que mirar estas paredes hoy. Escuché un pequeño ruido, como si se hubiera sentado. Daniel, estás hablando desde el enojo. Probablemente. Eso suele terminar mal. Quedarme quieto también. Camila no respondió enseguida. Yo tampoco. La tensión de la llamada cambió de forma. Ya no era solo la amiga preocupada de mi novia. Había algo más ambiguo. Algo suspendido. Podrías manejar hasta la costa, dijo finalmente. Siempre dices que conducir te despeja. Miré el reloj. Todavía era temprano para salir. Sí. No deberías estar solo esta noche. La frase quedó flotando. No contesté porque no estaba seguro de haber entendido si había sido una sugerencia casual o una insinuación. Ella fue quien rompió el silencio. Si quieres, puedo ir contigo. Me quedé quieto. ¿Contigo? Repetí.
Solo para que no hagas una estupidez encerrado en tu cabeza. Eres la mejor amiga de Valeria. Lo sé. Esto es rarísimo. También lo sé. La racionalidad me gritaba que colgara. Que aquello solo complicaría más las cosas. Pero había una parte mucho más oscura de mí que estaba cansada de ser el que actuaba correctamente mientras otros tomaban decisiones egoístas sin consultar. ¿Estás hablando en serio? Pregunté. Sí. ¿Por qué? Camila tardó en responder. Porque Valeria lleva meses jugando con fuego y porque alguien debería decirte que no estás loco por sentirte como te sientes. Esa respuesta me golpeó más de lo esperado. Porque, por primera vez desde que empezó todo, alguien no estaba minimizando mi reacción. Te paso a buscar en una hora, dije. Está bien. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono varios segundos. Había cruzado una línea invisible y lo sabía. Todavía no había hecho nada objetivamente irreversible, pero el simple hecho de aceptar esa compañía ya nacía desde un lugar incorrecto. Y aún así no me detuve. Entré al cuarto, saqué una maleta pequeña y empecé a guardar ropa de manera mecánica, camisetas, shorts, 2 camisas, cargadores, artículos de aseo. Metí también una botella de whisky que teníamos guardada desde Navidad. Mientras cerraba la cremallera me sorprendió mi propia frialdad. No estaba actuando como alguien devastado. Estaba actuando como alguien que necesitaba recuperar control. Una hora después estacioné frente al edificio de Camila. Bajó con una mochila negra, gafas oscuras y el cabello recogido. Vestía un pantalón deportivo y una sudadera ligera. Parecía más preparada para una escapada improvisada de lo que yo esperaba. Subió al auto y me miró. Hola. Hola. Hubo un silencio incómodo mientras arrancaba. Los primeros 15 minutos manejamos sin hablar demasiado. La ciudad fue quedando atrás y con ella esa sensación de encierro. Solo cuando tomamos la carretera costera Camila se quitó las gafas. Valeria no te dijo toda la verdad, soltó de pronto. La miré un segundo y volví a la ruta. ¿Qué significa eso? Que esto con Tomás no empezó hace unas semanas. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cuánto tiempo? Desde hace meses hablan seguido. Apreté el volante. ¿Meses? Sí. ¿Y tú lo sabías? Sabía que él insistía mucho. Que le mandaba fotos, mensajes, recuerdos, ese tipo de cosas. Respiré hondo intentando no perder la concentración. Increíble. No quiero defenderla, continuó, pero creo que Valeria empezó a engancharse más con la idea de lo que Tomás representaba que con Tomás en sí. Solté una carcajada amarga. ¡Qué alivio! Entonces no me está cambiando por el hombre, solo por el símbolo. Daniel, no, está bien. Entiendo. El empresario exitoso, espontáneo, que compra boletos a París. Bastante difícil competir con una hoja de Excel y un fondo de ahorro. Camila me miró de reojo. Ella lleva tiempo frustrada. ¿Y eso justifica humillarme? No. Por fin dijo algo que no sonó a excusa. Seguimos manejando. El mar apareció a la izquierda, gris azulado bajo el atardecer. Normalmente esa vista me relajaba. Ese día no. ¿Sabes qué es lo peor? Dije después de varios minutos. ¿Qué? Que una parte de mí todavía estaba esperando que ella me escribiera diciendo lo pensé mejor. Camila apoyó la cabeza contra el asiento. Tal vez también espera que tú la detengas. Negué. No voy a competir por alguien que necesita que la convenzan de quedarse. Ella no discutió. 2 horas más tarde llegamos a un hotel sencillo frente a la playa. Nada elegante, recepción antigua, olor a salitre, balcones pequeños. Pero servía. El recepcionista apenas nos miró y nos dio una habitación con cama matrimonial porque era lo único disponible. Eso volvió a cargar el aire de una incomodidad distinta. Subimos sin comentar nada. Cuando entré y vi una sola cama grande en medio del cuarto, dejé la maleta junto a la pared. ¿Puedo pedir otra habitación?, dije. Camila dejó su mochila en una silla.
No hace falta. No somos adolescentes. La frase fue práctica, pero no neutral. Asentí. Fui hacia el balcón y abrí la puerta corrediza. El sonido del mar entró de golpe. Por primera vez en todo el día respiré un poco mejor. Pensé que quizá el viaje serviría solo para despejarme, beber algo, ordenar ideas y volver con la cabeza fría. Pensé que aún estaba a tiempo de mantener cierto control moral sobre la situación. No sabía que eso iba a durar exactamente unos minutos. Porque justo cuando saqué el teléfono para ponerlo a cargar, la pantalla se iluminó con el nombre de Valeria llamándome. Y en ese instante entendí que la noche apenas estaba empezando. Miré la pantalla varios segundos antes de contestar. Camila estaba en el baño lavándose la cara, así que tomé la llamada y salí al balcón. Bueno, dije. La voz de Valeria llegó tensa, acelerada. ¿Dónde estás? Ni siquiera saludó. Ni siquiera preguntó si estaba bien. Solo exigencia inmediata. Apoyé los codos en la baranda. Lejos de casa. Daniel, no estoy para adivinanzas. ¿Dónde estás? En la costa. Hubo una pausa. ¿Te fuiste? Sí. ¿Así nada más? Solté una risa seca. Curioso que preguntes eso. Escuché cómo respiraba con fastidio. No estoy de humor para sarcasmos. Yo tampoco estaba de humor para enterarme de que mi novia planea irse a París con el ex, pero aquí estamos. Valeria guardó silencio un segundo y luego habló con voz más baja. Necesitaba aire. ¡Qué coincidencia! Yo también. Daniel, no compliques esto más. Giré el rostro hacia el mar oscuro. Más. Tú saliste por la puerta con una maleta. Porque contigo no se podía hablar. No, Valeria. Porque no te gustó escuchar que tus actos tienen consecuencias. La oí resoplar. ¿Estás solo? La pregunta me hizo tensarme. Miré de reojo la cortina del balcón. El baño seguía cerrado. ¿Por qué preguntas? Solo responde. No sé por qué decidí no mentir. Quizá orgullo. Quizá ganas de devolver una mínima parte del golpe. No. Del otro lado hubo un silencio demasiado largo. ¿Con quién estás? Metí la mano en el bolsillo. Con Camila. Escuché una inhalación brusca. ¿Qué? ¿Oíste bien? ¿Estás con Camila? No era una pregunta. Era incredulidad pura. Sí. Su voz cambió de inmediato. Ya no era la mujer a la defensiva de la discusión anterior. Ahora había enojo, pero sobre todo desconcierto. ¿Mi mejor amiga? La misma. ¿Estás enfermo? ¿Qué mierda haces con ella? Miré la oscuridad del estacionamiento del hotel. Lo mismo que tú estabas haciendo conmigo, tomar decisiones sin pedirme permiso. No compares eso. ¿Por qué no? Porque no es lo mismo. Por primera vez elevó la voz. Y ahí entendí algo profundamente irritante, en su cabeza, sus decisiones eran justificables, las mías, imperdonables. Claro, dije con calma fría. Lo tuyo es una búsqueda personal en Europa. Lo mío es una traición, ¿no? Daniel, esto es enfermizo. No más enfermizo que enterarme de que llevas meses hablando con Tomás a mis espaldas. Silencio. Bingo. Le había dado donde dolía. Camila te dijo eso, murmuró. Así que es verdad. No respondió. No hacía falta. Increíble, seguí. Mientras yo pensaba que estábamos construyendo algo, tú ya estabas viendo catálogos de vidas alternativas. ¿No es así? ¿Ah, no? No me acosté con Tomás. La frase salió demasiado rápido, como si necesitara defenderse de una acusación que yo aún no había hecho. Sonreí sin humor. ¡Qué alivio! Entonces solo estabas ensayando la salida. Eres un imbécil. Y tú una cobarde. Escuché un ruido del otro lado, como si hubiera pateado algo. Pásame con Camila. Miré hacia la puerta del balcón. No.
Pásamela. No está para hablar contigo. Daniel, esto no es gracioso. Nunca dije que lo fuera. Hubo un silencio agitado. Luego su voz se quebró por primera vez. ¿En serio estás haciendo esto? Cerré los ojos. La pregunta sonaba absurda. Como si yo fuera quien acababa de dinamitar la relación. Valeria, tú te fuiste. Pero no hice nada. Abrí los ojos. Ese es el problema. Sigues creyendo que las cosas solo cuentan cuando ya cruzaste el punto final. Como si todo lo anterior no significara nada. No contestó. Solo respiraba. Y entonces dijo algo que me hizo sentir un cansancio inmenso. Vuelve para que hablemos. Miré el mar. Las luces dispersas del malecón. La noche tibia. No hoy. Daniel, por favor. Por favor. Demasiado tarde para esa palabra. Descansa, dije. Y colgué. Me quedé un momento inmóvil con el teléfono en la mano. No sentí victoria. Pensé que sí la sentiría. Que decirle que estaba con Camila me daría alguna satisfacción instantánea. Pero no. Solo me dejó más hueco. Entré a la habitación. Camila salía del baño secándose el rostro con una toalla. Me observó. ¿Era ella? Asentí. Y dejé el teléfono sobre la mesa. Ya sabe que estoy contigo. Camila bajó lentamente la toalla. Vaya. Nos miramos unos segundos. No hacía falta explicar la dimensión de lo que acababa de pasar. El simple hecho de que Valeria supiera dónde estaba y con quien convertía aquello en algo irreversible aunque todavía no hubiera sucedido nada físico. Camila caminó hacia el minibar, sacó 2 vasos y sirvió whisky. Me entregó uno. A este punto ya nadie puede fingir normalidad, dijo. Tomé un trago largo. El alcohol me quemó la garganta. No estoy seguro de qué demonios estoy haciendo. Yo tampoco. Se sentó en la orilla de la cama. Yo seguí de pie unos segundos, pero al final me acerqué y me dejé caer a su lado. Nos quedamos en silencio. Escuchando el mar detrás del cristal. El aire acondicionado zumbando. El hielo chocando dentro de los vasos. Había una tensión espesa, no necesariamente romántica, sino construida por la suma de rabia, decepción y cercanía indebida. Camila fue la primera en hablar. Siempre pensé que Valeria no valoraba la tranquilidad que le dabas. Solté una risa breve. Hoy no me siento precisamente tranquilo. No hablo de hoy. Me giré hacia ella. ¿Y tú por qué estás aquí realmente? No respondió enseguida. Miró el whisky, giró el vaso entre los dedos y finalmente dijo. Porque estoy cansada de verla destruir cosas buenas por perseguir emociones nuevas. La observé. Había sinceridad en su voz. Pero también otra cosa. Algo personal. Eso no explica por qué aceptaste venir conmigo a un hotel. Camila levantó la mirada. Esta vez no esquivó. Tal vez porque también estoy cansada de hacer siempre lo correcto. La frase quedó suspendida entre nosotros. Mi cabeza sabía perfectamente que debía levantarme, irme a caminar, dormir en una silla si hacía falta y dejar que la noche terminara sin más daños. Pero mi orgullo estaba herido, mi juicio nublado y mi necesidad de no sentirme el abandonado de la historia era más fuerte de lo que me gustaría admitir. Camila dejó el vaso en la mesa de noche. Yo hice lo mismo. Cuando volvió a mirarme, ya no había espacio para fingir que no entendíamos lo que estaba ocurriendo. Nos besamos. No fue un beso tierno. Ni especialmente apasionado. Fue torpe, impulsivo, cargado de toda la frustración acumulada del día. Como 2 personas tomando una mala decisión con plena conciencia de que es mala. Y justamente por eso incapaces de detenerse. No voy a describir lo demás porque, siendo honesto, no hubo nada romántico en ello. Solo una sucesión de actos nacidos desde el resentimiento, el cansancio y una necesidad infantil de sentir que yo también podía lastimar. Esa noche dormí poco. No por culpa. La culpa vino después.
Esa noche lo que tuve fue una inquietud constante, una voz interna diciendo que nada de aquello me había hecho sentir mejor realmente. A la mañana siguiente desperté antes que Camila. Me senté en el balcón con un café del hotel y miré el amanecer. Tenía el teléfono lleno de llamadas perdidas de Valeria. 12. Y varios mensajes. Necesitamos hablar. Por favor, contéstame. Esto se salió de control. No quiero que destruyamos todo. Leí todo sin responder. Camila salió media hora después. Traía el cabello desordenado y una expresión de cansancio similar a la mía. ¿Piensas volver?, preguntó. Sí. Yo también debería. No hablamos mucho durante el desayuno. La tensión de la noche anterior se había transformado en una incomodidad fría. Ya no éramos dos aliados improvisados, éramos dos personas conscientes de haber hecho algo profundamente cuestionable. Emprendimos el regreso cerca del mediodía. El viaje fue casi silencioso. La dejé frente a su edificio. Antes de bajar, Camila me miró. No sé si esto ayudó o empeoró todo. Empeoró todo, respondí. Asintió. Sí. Probablemente. Se bajó. Y me quedé un momento viendo cómo entraba sin girarse. Luego manejé hasta el apartamento. Cuando abrí la puerta, Valeria estaba sentada en la sala. No lloraba. Eso me sorprendió. Tenía los ojos inflamados y una taza de té fría entre las manos, pero su expresión ya no era histérica. Era la expresión de alguien que había pasado toda la noche enfrentando una realidad que no le gustaba. Nos miramos. Yo dejé las llaves sobre la mesa. Ella fue la primera en hablar. ¿Te acostaste con ella? No tenía sentido mentir. Sí. Valeria cerró los ojos. Apretó la taza con tanta fuerza que pensé que la rompería. No puedo creerlo. La observé unos segundos. Y sentí una claridad extraña. No satisfacción. No odio. Claridad. Porque por fin entendía que los dos habíamos cruzado límites distintos, pero igual de destructivos. Ella había empezado a salir emocionalmente de la relación mucho antes de aquella discusión. Yo había respondido convirtiendo el daño en algo tangible. Ninguno podía volver al punto anterior. Yo tampoco puedo creer muchas cosas de esta semana, dije. Valeria me miró con lágrimas acumulándose otra vez. Solo quería que reaccionaras, que entendieras que me estaba cansando. Negué lentamente. No. Querías presionarme sin arriesgarte a perderme. Pensaste que podías tensar la cuerda y que yo iba a seguir ahí. Bajó la mirada. No discutió. Porque sabía que era verdad. Fue un error, murmuró. No, respondí. Fueron varias decisiones. El silencio se extendió entre nosotros. Largo. Pesado. Definitivo. Valeria secó sus lágrimas con la manga. ¿Entonces ya está? Miré alrededor. Nuestro sofá. Las fotos en la repisa. Las plantas que siempre olvidaba regar. La manta que ella usaba para ver series. Escenarios de una vida que apenas ayer parecía estable. Sí, dije al fin. Ya está. Ella soltó un sonido ahogado, mitad llanto, mitad resignación. Yo fui al cuarto, saqué una mochila y empecé a guardar algunas cosas. No necesitaba discutir más. No quedaba nada que negociar. Cuando regresé a la sala con la mochila al hombro, Valeria seguía sentada en el mismo sitio. Se veía pequeña. Más pequeña que nunca. Daniel, susurró. Me detuve. Esperé. Pero no dijo nada más. Porque a veces las personas descubren demasiado tarde que no perdieron una discusión. Perdieron la estabilidad que daban por sentada. Abrí la puerta. Y esta vez fui yo quien salió sin mirar atrás.